3 de junio de 1989, primer sábado y fiesta del Corazón Inmaculado de María. La bestia semejante a una pantera, hijos predilectos, hoy os reunís en cenáculos de oración para celebrar la fiesta del Corazón Inmaculado de vuestra Madre Celeste. De todas partes del mundo os he llamado a consagraros a mi Corazón Inmaculado y habéis respondido con filial amor y con generosidad. Ya he formado mi ejército con aquellos hijos que han acogido mi invitación y han escuchado mi voz. Ha llegado el tiempo en el cual mi Corazón Inmaculado debe ser glorificado por la Iglesia y por toda la humanidad. Porque en estos tiempos de la apostasía, de la purificación y de la gran tribulación, mi Corazón Inmaculado es el único refugio y el camino que os conduce al Dios de la salvación y de la paz. Sobre todo, mi Corazón Inmaculado se vuelve hoy el signo de mi segura victoria en la gran lucha que se combate entre los seguidores del enorme dragón rojo y los seguidores de la mujer vestida del sol. En esta terrible lucha sube del mar, en ayuda del dragón, una bestia semejante a una pantera. Si el dragón rojo es el ateísmo marxista, la bestia negra es la masonería. El dragón se manifiesta en el vigor de su potencia. La bestia negra, en cambio, obra en la sombra, se esconde, se oculta para introducirse por este medio en todas partes. Tiene las garras de oso y la boca de un león, porque obra por doquier con la astucia y con los medios de comunicación social, es decir, con la propaganda. Las 7 cabezas indican las varias logias masónicas que obran en todas partes de una manera solapada y peligrosa. Esta bestia negra tiene 10 cuernos y sobre los cuernos 10 diademas que son signos de dominio y de realeza. La masonería domina y gobierna en todo el mundo por medio de los 7 cuernos. De los 10 cuernos, por medio de los 10 cuernos. El cuerno en el mundo bíblico siempre ha sido un instrumento de amplificación, un modo de hacer escuchar más fuertemente la propia voz, un importante medio de comunicación. Por eso Dios ha comunicado a su pueblo su voluntad por medio de 10 cuernos que han hecho conocer su ley, los 10 mandamientos. Quien los acoge y los observa anda en la vida por el camino de la divina voluntad, de la alegría y de la paz. Quien hace la voluntad del Padre, acoge la palabra de su Hijo y participa en la redención llevada a cabo por él. Jesús da a las almas la misma vida divina a través de la gracia que él ha merecido con su sacrificio realizado en el Calvario. La gracia de la redención es comunicada por medio de los 7 sacramentos. Con la gracia se insertan en el alma gérmenes de vida sobrenatural que son las virtudes. Entre ellas las más importantes son las 3 virtudes teologales y las 4 cardinales: fe, esperanza y caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Al sol divino de los 7 dones del Espíritu Santo, estas virtudes germinan, crecen, se desarrollan cada vez más y así conducen a las almas por el camino luminoso del amor y de la santidad. Objetivo de la bestia negra, es decir, de la masonería, es el de combatir de una manera disimulada pero tenaz para impedir a las almas recorrer este camino indicado por el Padre y por el Hijo e iluminado por los dones del Espíritu.
En efecto, si el dragón rojo obra para llevar a toda la humanidad a prescindir de Dios, a la negación de Dios, y para ello difunde el error del ateísmo, el objetivo de la masonería no es el de negar a Dios, sino el de blasfemarlo. La bestia abre la boca para proferir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su morada, contra todos aquellos que habitan en el cielo. La mayor de las blasfemias es la de negar el culto debido solo a Dios para darlo a las criaturas y al mismo Satanás. He aquí por qué en estos tiempos, tras la perversa acción de la masonería, se difunden por doquier las misas negras y el culto satánico. Además, la masonería obra con todos los medios para impedir que las almas se salven, y de este modo quiere volver inútil la obra de la redención llevada a cabo por Cristo. Si el Señor ha comunicado su ley con los 10 mandamientos, la masonería difunde por todas partes, con la potencia de sus 10 cuernos, una ley que es completamente opuesta a la de Dios. Al mandamiento del Señor, no tendrás otro Dios más que a mí, aquella construye otros falsos ídolos, frente a los cuales hoy muchos se postran en oración. Al mandamiento no tomarás el nombre de Dios en vano, aquella se opone con las blasfemias contra Dios y su Cristo, de muchas maneras engañosas y diabólicas, hasta reducir a una marca comercial indecorosa su nombre y hacer películas sacrílegas sobre su vida y su divina persona. Al mandamiento santificarás las fiestas, aquella transforma el domingo en weekend, en el día del deporte, de las competiciones, de los juegos, de las diversiones. Al mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre, aquella contrapone un modelo nuevo de familia fundado sobre la convivencia incluso de homosexuales. Al mandamiento no matarás, aquella ha logrado hacer legitimar en todas partes el aborto, hacer aceptar la eutanasia, hacer casi desaparecer el respeto debido al valor de la vida humana. Al mandamiento no cometerás actos impuros, aquella justifica, exalta y hace propaganda de toda forma de impureza hasta llegar a la justificación de los actos contra natura. Al mandamiento no robarás, ella obra para que se difundan cada vez más los hurtos, la violencia, los secuestros, las rapiñas. Al mandamiento no darás falso testimonio ni mentirás, aquella obra para que se propague cada vez más la ley del engaño, de la mentira, de la doblez. Al mandamiento no desearás los bienes ajenos y a la mujer de tu prójimo. Actúa para corromper lo más profundo de las conciencias, engañando la mente y el corazón del hombre. De esta manera, las almas son impulsadas por el camino perverso y malo de la desobediencia a la ley del Señor. Son sumergidas en el pecado, y así se les impide recibir el don de la gracia y de la vida de Dios. A las 7 virtudes teologales y cardinales, que son el fruto de vivir en gracia de Dios, la masonería opone la difusión de los 7 vicios capitales, que son el fruto de vivir habitualmente en estado de pecado. A la fe, aquella opone la soberbia. A la esperanza, la lujuria. A la caridad, la avaricia. A la prudencia, la ira. A la fortaleza, la pereza. A la justicia, la envidia. A la templanza, la gula. Aquel que llega a ser víctima de los 7 vicios capitales es conducido gradualmente a abandonar el culto debido al único Dios,
para darlo a falsas divinidades que son la personificación misma de todos estos vicios. En esto consiste la blasfemia más grande y horrible. He aquí por qué sobre cada cabeza de la bestia hay escrito un título blasfemo. Cada logia masónica tiene la tarea de hacer adorar una divinidad distinta. La primera cabeza lleva el título blasfemo de la soberbia, que se opone a la virtud de la fe y conduce a dar culto al Dios de la razón humana y del orgullo, de la técnica y del progreso. La segunda cabeza lleva el título blasfemo de la lujuria, que se opone a la virtud de la esperanza y lleva a dar culto al Dios de la sensualidad y de la impureza. La tercera cabeza lleva el título blasfemo de la avaricia, que se opone a la virtud de la caridad y difunde por doquier el culto al Dios del dinero. La cuarta cabeza lleva el título blasfemo de la ira, que se opone a la virtud de la prudencia y conduce a dar culto al Dios de la discordia y de la división. La quinta cabeza lleva el título blasfemo de la asidia o pereza espiritual, que se opone a la virtud de la fortaleza y difunde el culto al ídolo del miedo de la opinión pública y de la explotación del prójimo. La sexta cabeza lleva el título blasfemo de la envidia, que se opone a la virtud de la justicia y lleva a dar culto al ídolo de la violencia y de la guerra. La séptima cabeza lleva el título blasfemo de la gula, que se opone a la virtud de la templanza y conduce a dar culto al ídolo tan exaltado del hedonismo, del materialismo, del placer. El objetivo de las logias masónicas hoy es el de actuar con gran astucia para llevar a la humanidad en todas partes a despreciar la santa ley de Dios, a obrar en abierta oposición a los 10 mandamientos y sustraer el culto debido al único Dios para darlo a los falsos ídolos que son exaltados y adorados por un número creciente de hombres: la razón, la carne, el dinero, la discordia, el dominio, la violencia, el placer. De esta manera, las almas son precipitadas en la tenebrosa esclavitud del mal, del vicio y del pecado, y en el momento de la muerte y del juicio de Dios, en el estanque de fuego eterno que es el infierno. Ahora comprenderéis por qué en estos tiempos mi corazón inmaculado se convierte en vuestro refugio y en el camino seguro que os lleva a Dios frente al terrible e insidioso ataque de la bestia negra, es decir, de la masonería. En mi corazón inmaculado se delinea la táctica usada por vuestra Madre Celeste para contraatacar y vencer la astuta trama usada por la bestia negra. Es por esto que formo a todos mis hijos en la observancia de los 10 mandamientos de Dios, a vivir al pie de la letra el Evangelio, a recibir con frecuencia los sacramentos, especialmente la penitencia y la comunión eucarística, como auxilios necesarios para vivir en gracia de Dios, para ejercitar de una manera fuerte las virtudes y para andar siempre por el camino del bien, del amor, de la pureza y de la santidad. De este modo me sirvo de vosotros, pequeños hijos, que os habéis consagrado a mí, para desenmascarar todas estas insidias disimuladas que la bestia negra os tiende y, en fin, anular el gran ataque que la masonería hoy ha desencadenado contra Cristo y su Iglesia. Y al final, sobre todo, con su mayor derrota, aparecerá en todo su esplendor el triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. Como veis, es una locución, pues son varias páginas, 1, 2, 3,
4, 5, 6 páginas. 6 páginas que merece la pena meditar línea por línea. Como os digo, hoy tendremos solo de una parte, luego para el próximo día dejamos un poco lo de las virtudes. Merece la pena que meditemos bien y que leamos en el Catecismo los 10 mandamientos, que leamos también sobre las virtudes teologales, sobre los sacramentos que también nos nombra aquí la Virgen. Todo eso lo damos un poquito por supuesto, pero merece la pena que lo leáis porque es la doctrina fundamental de la Iglesia y en el Catecismo se recoge todo lo que nosotros necesitamos creer para nuestra salvación eterna. De lo que hemos leído, lo primero que a mí me llama la atención cuando leí este libro, o lo primero, una de las cosas que me llamó la atención, es la importancia que la Virgen le da a la masonería. Sería bueno, una vez hice una conferencia, pero no es lugar para un momento de esto, que es un cenáculo, pero recuerdo una vez que hice una conferencia donde traía solo todos los textos que trae el libro sobre la masonería, que eran más de 60, y merece la pena porque, vistos todos juntos, se ve que por la cantidad de veces que lo usa la Virgen y por la importancia que le da, está claro que la Virgen aquí, además al final, usa una palabra que si no recuerdo mal, la usó León XIII. Dice aquí desenmascarar, para desenmascarar. Entonces, León XIII decía precisamente que había que desenmascarar toda la masonería. Llama la atención porque contrasta enormemente todo esto que nos dice aquí la Virgen con el silencio del magisterio actual. Cuando uno lee toda la doctrina de la Iglesia, desde el principio que salió la masonería, salió en el 1717 más de una forma oficial, y ya en el 1730 y tantos ya tiene condenas de los papas. Y posiblemente pocas instituciones o pocas ideologías han tenido tantas condenas de tantos papas como la masonería. Os recomiendo vivamente un libro de Alberto Bárcenas, que es la masonería y la Iglesia, las dos ciudades, donde recoge gran parte de estos textos y lo hace de una forma muy ágil, muy fácil, y la verdad es que se lee un libro para ser el tema que tiene, muy bien, os lo recomiendo vivamente, y que creo que sería un libro de texto de todos los seminarios. Tendría que ser un libro de lectura para cualquier persona, sobre todo católico, que quiera saber, hoy que tanto se habla de diálogo y de tantas cosas así, donde parece que está todo permitido, y decir cómo toda la doctrina de la Iglesia sobre la masonería permanece viva. Nos recordaba también Alberto Bárcenas en ese sentido, como a la Congregación de la Fe en el año 1980 y tantos o por allá, también se le dijo si estaba la condena de la masonería y la Congregación de la Fe afirmó que seguía absolutamente igual. Y eso fue también porque en el derecho canónico del 1917 aparecía expresamente condenada, pero en el que se hizo después del concilio no, aparece implícitamente, pero no expresamente. Y eso ha podido llevar a muchos a confusión. Y entonces yo recuerdo incluso de que de esto no recuerdo que mucho la jerarquía del posconcilio nos haya hablado de ello. Recuerdo ahora mismo algún sacerdote de 40 y tantos, 50 años, que me decía que él pensaba que eso de la masonería era un invento de Franco. Y tú dices, pues no, es ya una cosa, por desgracia, muy antigua, ya 300 años prácticamente, ya en estos momentos más de 300 años, y que tiene una finalidad, como nos dice aquí la Virgen, que coincide con todo lo que nos ha dicho el magisterio de la Iglesia. Una finalidad que va mucho más allá, que es mucho más religiosa que política. Ya no solo tiene una finalidad de conseguir el mundo, de conseguir el poder o de conseguir el dinero, no, es contra la Iglesia, contra Cristo. Ella una finalidad, diríamos, satánica, que va mucho más allá de la política o de la economía. Todo lo demás serán instrumentos para conseguir esto. Entonces, es bueno que esto lo tengamos muy presente.
Y además porque recuerdo leer un libro de la masonería, y mucho escrito, tanto a favor como en contra. Os recomiendo un libro también del padre Manuel Guerra, que murió hace un año o dos, y él tenía masonería, religión y política, entre otros, tiene alguno más. Era considerado el mayor experto en sectas. Y os recomiendo que esa lectura os hará muy bien, porque además tiene un capítulo muy interesante, actualísimo, que es masonería y nuevo orden mundial. De ya y el padre Manuel Guerra recoge textos masónicos donde ya decían cómo quieren un nuevo orden mundial, y ese nuevo orden mundial tiene dos enemigos fundamentales: la Iglesia Católica y las patrias. Y por tanto, para conseguirlo hay que conseguir derrotar estas dos instituciones, entre comillas, la Iglesia Católica, y que desaparezcan las patrias. Sobre todo esto nos alargaríamos muchísimo, pero vemos cómo la Virgen aquí nos dice: cuidado, que además de que las fuerzas satánicas, por así decir, tienen también su reflejo en la tierra. La historia humana es una historia ya en el paraíso. Nos aparece que la historia humana es de tres. En el paraíso no solo estaban Adán y Eva, estaba Dios, que bajaba allí a estar con ellos, a pasear con ellos, y estaba también el diablo. Y desde el paraíso hasta hoy, el que olvide esa tríada creerá que conoce la historia, pero no la conoce. Dará datos económicos o políticos, pero la esencia no la tendrá. La historia humana es historia a la vez divina y es historia a la vez diabólica. Y esto, si lo olvidamos, después lo vamos a pasar bastante mal. Aquí la Virgen hace ya una concreción. Nos va contando cómo se atacan los 10 mandamientos, cómo se atacan los sacramentos y cómo se atacan también las virtudes. Sobre los 10 mandamientos, creo que también sería bueno, antes de comenzar con cada uno de ellos, porque está muy claro, creo que no hace falta mucho comentario, sí que tener presente una cosa: ¿qué son los 10 mandamientos? Y es bueno tenerlo presente porque tengo la sensación de que por exageración o por defecto, pues no hemos entendido todavía quizá suficientemente la esencialidad de los 10 mandamientos que nos dio el Señor. ¿En qué sentido? Hay para algunos que los 10 mandamientos son como algo que viene del exterior, una ley que viene y que en cuanto ley oprime la libertad humana. Y entonces, pues lógicamente, los 10 mandamientos se convertirían en enemigos de la humanidad, en enemigos de la libertad del hombre, que no le dejan actuar como él quiere, no le dejan autorrealizarse, y son un impedimento, algo de lo que hay que liberarse. Otros, incluso dentro de la Iglesia Católica, los tienen como un ideal moral, pero que es imposible conseguirlos, y que, bueno, pues mejor los olvidamos y ya está, o no le damos importancia. Y este no darle importancia es tan malo casi como lo anterior, porque los 10 mandamientos no son algo exterior. Los 10 mandamientos es un regalo del cielo que nos recuerda al hombre algo importantísimo, le recuerda al hombre algo importantísimo de su propia esencia, que es fundamental para que sea feliz el hombre. Si olvida esa esencia, el hombre nunca podrá ser libre, nunca podrá autorrealizarse, nunca podrá ser feliz. ¿Y cuáles son esas cosas, entre otras, que nos recuerdan los 10 mandamientos? Pues la primera, que el hombre es una criatura. Adorarás al Señor tu Dios y a nadie más. Y yo creo que esto es un regalo del cielo, porque hoy mucha gente piensa, pues la tentación del diablo a Adán y Eva: seréis como dioses, libraros, no eres criatura, tú puedes ser Dios.
Tú puedes determinar el bien y el mal, la verdad y la mentira. Puedes decidir por ti mismo, nadie te va a pedir cuentas de nada. Entonces el hombre se olvida de lo más esencial, que es una criatura, que no nos hemos dado el ser a nosotros mismos, que alguien nos lo ha dado. Y que entonces, en cuanto criatura, es fundamental en ella reconocer de dónde procede, cuál es su naturaleza, cuál es su ser, a qué está destinado, por qué lo ha sido creado, para qué ha sido creado, con qué objetivo. Aquí las preguntas y las respuestas pues irían de lejos. Pero ya habría que dar gracias al Señor que a través de estos mandamientos le recuerdan al hombre: no te adores a ti mismo, adora solo a tu Creador, a tu Redentor, a tu Santificador. Y es bueno porque solo la verdad nos hará libres. Mientras que el hombre no reconozca que es una criatura, cualquier cosa que realice en esta vida caerá sobre él. Ya puede hacer universidades, proyectos educativos. Si no recuerda que es una criatura, cualquier proyecto educativo, por muy bello que sea, por muy cosas importantes que contenga, irá al fracaso. Porque olvida lo fundamental del ser humano. No hay que olvidar que cualquier política, cualquier economía, cualquier educación, cualquier universidad, tiene que ir orientada para favorecer el ser humano. Y el ser humano, nos recuerda los 10 mandamientos, es una criatura. Pero también nos recuerda que es una criatura un poco especial. Una criatura que es imagen y semejanza de Dios. Y por eso Dios, a través de los 10 mandamientos, nos recuerda una cosa fundamental. Eres criatura, sí, pero eres semejanza mía. Eres imagen mía y yo soy amor. Tú has sido creado por amor, para el amor, en el amor. Solo podrás autorrealizarte en el amor. Tú solo serás hombre en la medida que ames. En la medida que tú seas como Dios y seas amor, en esa misma medida serás hombre. El hombre no va a ser más porque tenga una inteligencia un poco mayor, o porque viva unos años más, o porque tenga más comodidades. Va a ser solo hombre si reconoce que su ser es ser amor, y que solo el amor le podrá dar la felicidad, y le podrá dar, por tanto, la verdadera sabiduría, el verdadero gozo, la verdadera alegría. Y le recuerda también, nos recuerda los 10 mandamientos, otra dimensión fundamental del hombre, que es que el hombre al ser imagen de un Dios trinitario, es esencialmente solidario. No hay ni una sola persona humana que sea igual a otra, ni una. No solo en lo físico, en el ADN, ninguna, ni siquiera los gemelos. Y esto significa que Dios no tiene fotocopiadora, Dios es una maravilla, y a cada uno nos llama por nuestro nombre, y cada uno de nosotros somos un individuo único, pero no somos átomos que han venido del cielo y que no tienen relación unos con otros. No. El ser humano, en cuanto que imagen de un Dios trinitario, lo mismo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son completamente diversos, distintos unos de otros, pero son uno. Es un misterio extraordinario el de la Santísima Trinidad, que nos tiene que llenar de sabiduría si lo descubrimos bien, porque ese misterio va a dar sentido a nuestras políticas, a nuestras leyes, a nuestra educación, etcétera, etcétera.